Mi esposa tiene un mejor amigo. Son tan cercanos que duermen en la misma cama, y hasta beben de la misma botella de agua. Les pedí que mantuvieran cierta distancia, pero mi esposa me reprendió, diciendo que soy mezquino y que no actúo como un verdadero hombre. Incluso dijo, si entre nosotros hubiera pasado algo, ya habría pasado hace mucho. Ni siquiera existirías tú en esta historia. Tiene razón. Así que me di la vuelta y me busqué una amiga del alma. Capítulo 1. Cuando Lucía volvió a no regresar a casa por la noche con Makoto, mi reacción fue tranquila. Regresó al mediodía, con el rostro sonrojado, y, algo poco habitual en ella, tomó la iniciativa de explicarse. Hacía mucho que no nos reuníamos así. Bebí demasiado y simplemente busqué un hotel para dormir. Pero esta vez no fue la misma cama. Él se quedó en el suelo por su cuenta. Lucía recalcó ese punto. Después de todo, la última vez que ocurrió algo así, casi llegamos a las manos. La reprendí furioso por no tener sentido de los límites siendo una mujer casada, e intenté arrastrarla para enfrentarse cara a cara con Makoto. Makoto había crecido con Lucía en el mismo complejo residencial. ¿Cómo decirlo? Su personalidad era marcadamente femenina. También era muy cercano a muchas chicas. Hubo un tiempo en que realmente pensé que no le gustaban las mujeres. Más de una vez vi a Makoto discutir con esas chicas por una prenda o por maquillaje. Se reían y se empujaban jugando. Incluso compartían el mismo vaso sin la menor vacilación. Aún así, me incomodaba profundamente. Al principio, Lucía estaba dispuesta a explicarse. Después se hartó y soltó sin más. Si entre nosotros hubiera tenido que pasar algo, ya habría pasado hace mucho. No habría sido tu turno de casarte conmigo. Y luego dio un portazo y se fue. Lo ridículo era que incluso las amigas de Lucía bromeaban al respecto. Crecimos todos juntos. Makoto es así. En vez de preocuparte de que te quite a tu novia, mejor preocúpate de que se fije en ti. Me quedé sin palabras. Dijeran lo que dijeran. Yo no podía superarlo. Incluso dejé claro que si ella no sabía mantener una distancia apropiada, nos divorciaríamos. Después de eso, Lucía sí mantuvo cierta distancia con Makoto durante un tiempo, pero el resultado fue que Makoto empezó a lanzar comentarios pasivo-agresivos sobre mí en público. Decía, Jorge, mira, esta vez ni siquiera estoy sentado al lado de Lucía. Me he portado bien. Por favor, ten piedad de mí. Lucía ya no es la misma de antes. Hay gente muy posesiva, no me atrevería a acercarme. Siempre decía esas cosas cuando yo estaba presente. Naturalmente, eso generaba un ambiente incómodo. Con el tiempo, todos empezaron a verme como alguien de mente estrecha y mezquino. Mi relación con Lucía también comenzó a volverse distante y fría desde entonces. Volviendo al presente, miré los rasgos impactantes de Lucía. En otro tiempo había sido la diosa que rondaba mis pensamientos día y noche. Ahora sentía una especie de fatiga estética. Al notar mi indiferencia, Lucía se quitó el abrigo, se acercó y se metió entre mis brazos. Con una voz suave, casi coqueta, dijo, cariño, ¿no dijiste la semana pasada que me llevarías a ver la nueva película? ¿Por qué no vamos hoy? Sí. Era una película que realmente había querido ver con ella. En cuanto se estrenó, invité a Lucía. Dijo que iba de compras con sus amigas. Al día siguiente, vi que Makoto publicó que había ido al cine. 2 entradas. No se veía ningún rostro, pero en la foto aparecía una mano delgada, de dedos largos, con el anillo de bodas de Lucía en el dedo anular. Percibí un leve rastro de humo de cigarrillo en Lucía. Sin expresión alguna, la aparté suavemente y me encogí de hombros. Olvídalo. Seguí haciendo mi maleta. Jorge. Lucía parecía molesta al ver lo que hacía. Extendió la mano y me agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? Siempre que te niegas a comunicarte simplemente te vas. Solo sabes tratarme con frialdad. Ya te lo he dicho, entre Makoto y yo no hay nada. Siempre lo he tratado como si fuera una mujer. Lo sé. Con calma. Retiré mi mano. Solo son amigos. Amigos completamente inocentes. Pareció que mis palabras la dejaron sin habla. La expresión de Lucía se volvió incómoda. Soltó mi brazo y frunció el ceño. Entonces, ¿qué estás haciendo? Me voy de viaje de negocios, expliqué. Su rostro se ensombreció aún más. Me miró durante largo rato, como si intentara encontrar algún rastro de fingimiento en mi cara, pero no había nada. Mi reacción seguía siendo tranquila, porque ya no me importaba con quién iba al cine, con quién pasaba la noche fuera, con quién salía en citas. Me daba igual, ya no importaba. Capítulo 2. Era evidente que yo no estaba enfadado, pero Lucía sí se enfadó aún más. Parecía convencida de que yo solo estaba fingiendo, empecinada en compensar la situación.
Me arrebató el móvil de la mano y quiso reservar entradas para el cine. La observé mientras buscaba con ansiedad, tocando la pantalla sin orden. Finalmente, le recordé con resignación. Esa película ya la retiraron de cartelera. Los dedos de Lucía se quedaron rígidos sobre la pantalla. En ese instante vi varias emociones cruzar por su rostro. El aire se llenó de una opresión silenciosa. La comida sobre la mesa se fue enfriando poco a poco. Me incliné, guardé el último objeto en la maleta y la cerré. Después de ese día, Lucía, de repente, se volvió especialmente atenta conmigo. Durante los días que estuve de viaje, me enviaba mensajes de voz cada mañana y cada noche, e insistía en preguntarme la hora exacta de mi regreso. Decía que iría a recogerme al aeropuerto. Se lo dije. Sin embargo, el día de mi regreso, cuando salí del aeropuerto, vi a Makoto. Estaba apoyado junto al coche, charlando y riendo animadamente con mi esposa. Al verme, Makoto se acercó con entusiasmo para tomar mi maleta, y Lucía, claramente aún inmersa en el ambiente juguetón que acababa de compartir con él, me miró con una sonrisa radiante y dijo: «Cariño, hoy no se conseguían taxis. Makoto pidió el día libre especialmente para venir a recogerte». Makoto ya había guardado la maleta. Con un tono cercano, añadió: «Lucía, ¿qué estás diciendo? Justo tengo coche y además me queda de camino». «No es nada. Algo sencillo. Vamos. Suban. Suban». Al segundo siguiente, antes de que pudiera reaccionar, Lucía se sentó con total naturalidad en el asiento del copiloto. En realidad, al principio yo nunca había pensado en quién debía sentarse en el asiento del copiloto. Fue Lucía quien me lo dijo después de empezar a salir conmigo, que ese asiento solo podía ocuparlo la novia o la esposa. Cuando le pregunté por qué, respondió: «Si dejas que otra mujer se siente ahí, ¿no le estarías mirando las piernas? ¿No estarías oliendo su perfume? Así que, para marcar territorio, incluso pegó una etiqueta en el copiloto que decía exclusivo para la señora». ¡Qué ridículo! Entonces, ¿Makoto es ciego y no puede ver sus piernas? ¿O perdió el olfato y no puede oler su perfume? Fue Makoto quien primero notó que algo no estaba bien. Con voz algo tensa dijo: «Lucía, ¿no es inapropiado que te sientes en el copiloto?». Pero Lucía, como si no hubiera oído nada, continuó hablando por su cuenta: «Hoy menos mal que Makoto estaba aquí. Si no, no sé qué habría hecho». «Cariño, no desconfíes. Tenemos el historial del chat en el grupo». Ese grupo era el de los amigos de la infancia del mismo complejo donde crecieron. Yo no estaba en ese grupo. Makoto respondió: «¿Cómo iba a dejarla sola? Además, si va a quejarse con mi madrina y mi padrino, ¿no estaría muerto?». Mientras hablaba, levantó la mano para pellizcarle la mejilla a Lucía. La mano quedó suspendida a medio camino, como si hubiera recordado algo. La retiró, todavía algo receloso, y me dedicó una sonrisa forzada. «Jorge, es que ya estoy acostumbrado, no tiene ninguna otra intención». Desde aquella gran pelea con Lucía, Makoto pasó de tocarla sin el menor reparo a fingir cautela mientras seguía tocándola, como si todo fuera culpa de mi estrechez mental, como si fuera yo quien lo obligaba a guardar distancia con Lucía. Pero si realmente Makoto tenía la intención de mantener distancia, ¿por qué después seguía invitando a Lucía a cenar, incluso a pasar la noche fuera sin volver a casa? Además, yo percibía claramente en sus ojos una provocación apenas disimulada. Si esto hubiera pasado antes, seguramente no habría podido contenerme y habría terminado golpeándolo. Pero ahora, me daba pereza incluso lidiar con eso. Cuando Makoto volvió a insinuar que Lucía no debía sentarse delante, simplemente hice un gesto con la mano. Abrí la puerta trasera y dije: «Da igual, de todos modos. Tengo una amiga que viene conmigo. Es de camino, así que irá atrás conmigo». «¿Amiga? ¿Dónde?». Antes de que Lucía pudiera mostrar sorpresa, alguien gritó mi nombre. Al volver la cabeza, el rostro de Lucía cambió de inmediato. Una mujer de figura esbelta y rasgos delicados, arrastrando una maleta, corrió hacia mí con entusiasmo. Apenas se detuvo, comenzó a quejarse: «Jorge, qué desleal eres. Fui a recoger mi equipaje y en un abrir y cerrar de ojos desapareciste». Mientras hablaba, levantó la mano y me dio un pequeño golpe en el pecho, haciendo un puchero. «No conozco nada aquí. Tienes que hacerte responsable de mí, ¿lo sabes?». La calmé con tono suave. «Lo sé, lo sé». Capítulo 3. Esa escena dejó a Lucía y a Makoto paralizados al mismo tiempo. Muy pronto, Lucía reaccionó con el rostro lleno de incredulidad. Dijo: «¿Esta es la amiga de la que hablabas?». Su voz llevaba un matiz de desagrado. Miraba fijamente a la mujer frente a ella.
con el ceño tan fruncido que parecía capaz de aplastar un mosquito. La mujer respondió con total despreocupación. Claro, soy la bro de confianza de Jorge. Ana, con absoluta familiaridad. Le lanzó su maleta a Makoto y se dejó caer de un salto en el asiento trasero. Luego me hizo señas con entusiasmo. Jorge, sube ya. Estaba a punto de subir al coche cuando Lucía me detuvo. Dijo, Jorge, ¿te parece apropiado sentarte junto a otra mujer? Me miraba fijamente, y sentí que el fuego en sus ojos casi podía atravesarme. Yo, en cambio, sonreí. Solo es una buena amiga. Siempre la he tratado como si fuera un hombre. De reojo, miré a Makoto en el asiento del conductor. Por un momento, Lucía se quedó sin palabras. Ana estuvo hablando conmigo durante todo el trayecto. El asiento delantero se sentía especialmente silencioso. No es que Makoto no hablara. Él es alguien muy animado. Cada vez que salen, siempre encuentra temas para hacer reír a Lucía, desde anécdotas vergonzosas de la infancia hasta los últimos chismes del complejo donde crecieron. Los dos conversan de ida y vuelta, pero siempre sobre asuntos en los que yo no puedo intervenir. Pero hoy, no importaba cuánto intentara Makoto sacar conversación. Lucía respondía con frialdad. Un trayecto de 30 minutos terminó en 15. Al bajar del coche, el sonido con el que Lucía cerró la puerta fue más fuerte que nunca. Yo seguí despidiéndome animadamente de Ana. Lucía dijo con voz helada, ¿tan difícil es separarte? Entonces mejor invita a Ana a casa, ya que tanto te cuesta despedirte. La miré de reojo, desconcertado, y no respondí. Capítulo 4. Lucía entró en casa con el rostro sombrío. Yo acababa de cambiarme los zapatos y salir del recibidor cuando la vi sentada en el sofá del salón, con los brazos cruzados y la cara tensa de enojo. Me exigió, ¿qué relación tienes con esa mujer? Lucía se mordió con fuerza el labio inferior y lanzó su bolso al suelo. La miré y respondí con tono tranquilo. Es una buena amiga, como un colega cercano. Ella estalló. ¿Una chica de poco más de 20 años es tu colega? Jorge, la llevaste contigo en este viaje de trabajo, ¿verdad? Varios días seguidos, quedándote con una muchachita. Cuanto más hablaba, más furiosa se ponía. Lucía le dio una patada fuerte a la maleta. Yo también me enfadé. Abrí la maleta y, al verla fuera de sí, le respondí con ironía. En un viaje de trabajo, tu compañero puede ser hombre o mujer. Ella tiene buen carácter y nos llevamos bien. ¿Qué problema hay en tratarla como una amiga cercana? Ella gritó agudamente. Claro que hay problema. Es mujer. ¿Desde cuándo una mujer cuenta como colega? ¿Cómo? ¿Tú puedes tener mejor amigos hombres, y yo no puedo tener una amiga del alma? Esa sola frase la dejó sin palabras. Nunca había visto tantas expresiones distintas en el rostro de Lucía. Sorpresa, arrepentimiento, agravio contenido. Al final, casi apretando los dientes, logró decir, ¿cómo va a ser lo mismo? Makoto es diferente, crecimos juntos. Si hubiera pasado algo entre nosotros, habría pasado hace mucho. La interrumpí directamente y afirmé con firmeza. Ana y yo también somos diferentes. ¿No podemos darnos un poco de confianza? Capítulo 5. Lucía quedó en evidencia. Durante varios días seguidos, estuvo en guerra fría conmigo. Pasaron unos días tibios, sin grandes discusiones ni reconciliaciones. Sus padres nos invitaron a cenar. En la mesa, mi suegro y mi suegra notaron que el ambiente entre nosotros no era el mejor, y empezaron a insinuar con cautela. Lucía, Jorge compró una casa aquí por ti. Ya eres una adulta. Deberías ser más considerada y dejar de hacer escenas sin motivo. Lucía y yo fuimos compañeros de universidad, según el plan original. Después de graduarme yo debía volver a mi ciudad natal para desarrollarme allí, pero bastó con que ella dijera que no quería casarse lejos de casa para que yo, sin dudarlo, decidiera comprar una vivienda aquí. Al escuchar las palabras de su padre, la expresión de Lucía se suavizó. Antes de salir, tomó mi mano por iniciativa propia. Dijo, cariño, Lucy. No terminó la frase. Alguien la rodeó de repente por los hombros. Amiga, tanto que te cuesta volver. Vamos a reunirnos un rato. Era Makoto. Una vez más, sin el menor reparo, la estaba tocando con excesiva familiaridad. Pero esta vez, Lucía no respondió con la sonrisa habitual. Apartó su mano y me miró con cierta incomodidad. Makoto también me vio. Chasqueó la lengua, negó con la cabeza y dijo, ¿era Jorge? Mientras hablaba, dio un paso atrás de forma exagerada y levantó las manos, marcando distancia. Al alzar la vista, vi que detrás de él entraba un grupo de personas. Una chica vestida a la moda dijo, Lucía, volviste y ni siquiera escribiste en el grupo. Si Makoto no nos dice que te vio,
Ni nos enteramos de que habías regresado. Otro hombre añadió. Exacto, rara vez estamos todos reunidos. ¿Por qué no salimos juntos un rato? El grupo empezó a animarla. Era evidente que Lucía se sentía tentada, pero, a diferencia de otras veces, no aceptó de inmediato. Me miró buscando mi aprobación. Los demás también lo notaron. Aunque estábamos casados, ese grupo siempre mantuvo cierta distancia conmigo. Primero, porque yo no pertenecía a su círculo. Segundo, porque probablemente con mi presencia no se sentían libres para divertirse. ¿Qué tal si vamos un rato?, preguntó Lucía con cautela. Casi al mismo tiempo, percibí la tensión en el ambiente. En Makoto era aún más evidente, su expresión mostraba impaciencia, y no dejaba de hacer señales con los ojos a los demás. Ese pequeño grupo esperaba mi respuesta. No querían que yo fuera, pero sí querían que Lucía fuera, como deseaban. Le di unas palmaditas en el hombro a Lucía, con voz tranquila y serena. Dije, está bien, pero cuídate, no vuelvas demasiado tarde. Yo me iré conduciendo a casa. Nadie habló. El ambiente cayó en un silencio extraño. Después de un momento, Lucía dudó, como si aliviada pero también culpable. Dijo, cariño, volveré temprano. Lo prometió con seriedad. Y yo simplemente sonreí y salí del complejo residencial sin mirar atrás. Cuando ya les daba la espalda, no supe quién dijo, Lucía, ¿tu marido cambió de carácter? ¿De verdad te deja venir con nosotros tan tranquilo? Capítulo 6. 11 de la noche. Lucía no volvió. Y yo tampoco pregunté, porque acababa de quedar con Ana, junto con varios amigos más. Fuimos al bar más animado de la ciudad. La música estruendosa golpeaba los oídos, trayendo esa sensación desenfrenada de olvidarlo todo. Nuestro grupo eligió un reservado amplio y pronto empezamos a divertirnos. Después de varias rondas de bebida, la mujer sentada a mi lado señaló emocionada hacia un punto y gritó, «¡Wow! Ahí se está poniendo interesante». Al oír eso, todos se entusiasmaron y giraron la cabeza al unísono. Yo también miré, y lo vi. Una reunión de conocidos, no muy lejos. Esa mesa era precisamente la de los amigos de la infancia de Lucía, los del mismo complejo residencial. 7 hombres y 2 mujeres. La mesa estaba llena de botellas vacías. Lucía estaba sentada en un rincón. Desde la distancia no podía distinguir bien su rostro, pero por sus movimientos parecía estar mirando el móvil con la cabeza baja. A su lado, la chica que había hablado antes sostenía una botella. Dio un paso largo. Se sentó ahorcajada sobre las piernas de Makoto. Le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Todos parecían acostumbrados. Incluso se levantaron para vitorear. Alguien comentó, parece que están jugando al rey. Tienen que pasarse el licor de boca a boca. Otro añadió, esa chica es increíble. Hace un momento le tocó quitarse el sostén y, sin dudarlo, se lo sacó y se lo colgó al cuello al de al lado. Esa jugada, nadie la supera. Muy pronto fue el turno de Makoto. Lo vi quitarle el móvil a Lucía, luego tomarla del mentón y bajar el rostro hacia ella. Todos estaban riendo. Yo no, porque vi que, entre los vítores del grupo, Lucía cerró lentamente los ojos y abrió los labios para corresponderle. Repugnante hasta el extremo. Capítulo 7. Makoto no llegó a darle de beber, porque yo ya había caminado hacia ellos. Les di una bofetada a cada uno. La escena se volvió fea al instante. Los miembros del pequeño grupo intentaron suavizar la situación, diciendo que solo era un juego. Makoto, cubriéndose la cara, se disculpaba en voz baja, asegurando que solo estaban jugando. Yo, sin expresión alguna, tomé una botella y se la vacié directamente sobre la cabeza. Luego me di la vuelta y me fui. Antes de irme, miré a Lucía y sonreí. Si te gusta jugar, espera a que nos divorciemos y juega todo lo que quieras. Lo decía en serio, porque realmente estaba agotado. Pero Lucía no estuvo de acuerdo. Me siguió hasta casa. Con voz temblorosa dijo, cariño, de verdad solo era un juego. Makoto y yo somos buenos amigos. Nunca lo he visto como un hombre. Cariño, ya me pegaste, si quieres. Prometo que en el futuro no volveré a hacer tonterías con ellos. Más tarde, perdió la paciencia. Jorge, yo tampoco te reclamé por haber llevado a tantas mujeres al bar. Finalmente, se agarró el cabello y me gritó de forma histérica. En ese momento, yo ya había hecho la maleta. Había bastantes cosas. No podría llevármelo todo de una vez. Pero ahora no quería pasar ni un segundo más con ella. Apártate. Fruncí el ceño al ver sus brazos extendidos bloqueándome el paso. Alcé la mirada. Mi voz, sin embargo, fue inesperadamente tranquila. ¿Cómo decirlo? No quería golpearla ni insultarla. Simplemente, no tenía sentido. Como si todo hubiera perdido significado.
Lucía pareció asustada por mi expresión. Su cuerpo tembló levemente. El alcohol le había teñido el rostro de rojo, pero ahora estaba pálido. Aún así, gritó por costumbre: Jorge, ¿de verdad tienes que tomártelo tan en serio? Me encogí de hombros. Entonces, Lucía, ¿yo también puedo jugar así con Ana? Lucía se quedó rígida. Solté una risa sarcástica y di un paso hacia ella. No puedes, ¿verdad? Cuando Ana y yo fuimos de viaje y solo nos sentamos juntos en el asiento trasero, estuviste enfadada conmigo varios días. Entonces, ¿cómo te atreves a decir algo así? Pero al segundo siguiente, Lucía soltó sin pensar: ¿cómo va a hacer lo mismo? Soy mujer. Sé perfectamente lo que hago. Lo mío con Makoto es pura amistad. Solo vamos de compras, comemos juntos, hablamos de maquillaje. ¿Pero acaso no sé cómo son ustedes los hombres? Cuando buscan a una mujer no es para acostarse con ella. Al oírla, solo sentí que era estúpido y ridículo. Incluso me pareció que razonar con ella era insultar mi propia inteligencia. Me masajeé las sienes y suspiré. Si lo ves así, entonces tus amigos hombres siguen siendo hombres. Yo trato a Ana como mi mejor amiga, igual que Makoto te trata a ti como su mejor amiga. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si él te busca, ¿no sería para acostarse contigo? ¿Estás diciendo que siempre supiste qué intenciones tenía Makoto y aún así decidiste disfrutarlo? Entonces sí que te estás rebajando mucho. Lucía se quedó sin palabras, como si le hubieran arrancado el último velo de dignidad. Su rostro alternaba entre rojo y pálido, y apartó la mirada inconscientemente. Le había dado en el punto. No pude evitar reír. Ana la traje a propósito para provocarte. Lucía volvió a mirarme, con una chispa de alegría en los ojos. Entonces añadí: al principio pensé que simplemente no entendías los límites que deben existir entre hombres y mujeres. Quería que lo comprendieras poniéndote en mi lugar. Pero me equivoqué. No es que no lo supieras. Es que en el fondo te desprecias a ti misma. La aparté de un empujón. Lucía no logró esquivarlo y cayó al suelo. No le presté atención. Lucía, divorciémonos. No me obligues a romperlo todo de la peor manera. Capítulo 8. Lucía no aceptó el divorcio. Incluso recurrió a mis padres. En casa de mis padres, Lucía siempre había tenido una imagen excelente. Era hermosa, con buena formación académica, hija de padres intelectuales. Desde que nos graduamos, siempre estuvo a mi lado. Podría decirse que era considerada y atenta. Así que mis padres la ayudaron a persuadirme. Pero no pasaron muchos días antes de que la situación cambiara, porque Lucía se volvió famosa. Lo que ocurrió en el bar fue grabado por alguien y subido a internet. De repente, toda la red sabía que Lucía, una mujer casada, había estado dándose de beber boca a boca con Makoto y que yo les había dado bofetadas. La opinión pública fue totalmente unilateral. Todos insultaban a Makoto y a Lucía. Algunos comentarios decían: ¡qué descaro! Mírala, hasta abrió la boca voluntariamente. Son tan ahorradores que una sola boca de licor pasó por 3 personas y nadie se lo tragó. Otros comentaban: 7 hombres y 2 mujeres. A medianoche, ¿esto es un autobús público? ¡Qué asco! Con tanta gente, ¿no temen contagiarse algo? Al principio, Makoto y Lucía discutían con los internautas, diciendo que la gente tenía la mente sucia, que veían suciedad en todo, que lo suyo era solo una amistad pura entre amigos que crecieron juntos, pero nadie les creyó. Los usuarios empezaron a investigar frenéticamente su información y sus cuentas, y cuanto más investigaban, más encontraban. Por ejemplo, Lucía usando la ropa de Makoto, bebiendo del mismo vaso de té con leche, compartiendo el mismo helado. Lo más absurdo fue una sesión de fotos artísticas que Makoto le hizo a Lucía. Todo eso había sido documentado por él en su vida diaria, con textos que dejaban entrever orgullo entre líneas. Makoto se volvió famoso, Lucía se volvió famosa, también se volvieron famosos los del complejo donde crecieron. Los que tenían pareja terminaron rompiendo, los solteros se quedaron sin mercado. Las cuentas de entretenimiento los apodaron Blancanieves y los 7 enanitos. Los internautas decían que era la vez que más habían arruinado la imagen de Blancanieves. Mientras observaba todo aquello, en el fondo sentía una especie de satisfacción. Makoto había sido como un tumor en mi relación con Lucía, creciendo cada vez más. Yo intenté extirparlo, pero Lucía nunca le dio importancia. Ahora el tumor se volvía contra ella, y yo ya me había retirado a tiempo. Tras varios días encabezando titulares, la opinión pública fue reprimida. Entre los del complejo había hijos de familias poderosas, con dinero e influencias. En apenas una noche, los comentarios negativos fueron eliminados casi por completo. La cuenta de Makoto también fue vaciada por completo.
Unos días después, los padres de Lucía vinieron a buscarme. Me suplicaron que fuera a verla. La noche anterior, en un momento de desesperación, se había cortado las muñecas. Cuando la encontraron y la llevaron al hospital ya estaba en coma profundo. Tras una noche de reanimación, lograron salvarle la vida. Ahora yacía en la cama del hospital, murmurando mi nombre sin parar. El padre de Lucía dijo: sé que Lucía se equivocó, pero por el tiempo que fueron marido y mujer, ve a verla una vez. Jorge, te lo suplicamos como padres. Fui al hospital. Lucía había adelgazado mucho. El pijama de hospital le quedaba holgado, vacío. Su rostro estaba pálido, casi transparente. Solo al verme apareció un atisbo de luz en su mirada perdida. Me acerqué y detuve su intento de incorporarse. Pregunté: ¿cuándo te darán el alta? Sus ojos brillaron levemente. Con dificultad, dijo: la próxima semana. Cariño, ¿estás dispuesto a perdonarme? Te prometo que si me das otra oportunidad, nunca volveré a hacer algo así. Mantendré distancia con Makoto. La interrumpí. Cuando te den el alta, tramitaremos el divorcio. Rompí su ilusión al ver sus facciones contraerse de dolor, sus ojos enrojecidos llenándose de lágrimas que rodaban por sus mejillas, su voz ahogada como si tuviera algodón en la garganta. Suplicó: cariño, no te fui infiel, lo sabes. A Makoto no le gustan las mujeres. Solo estábamos jugando. Si no te gusta, prometo cortar todo vínculo con ellos. Cariño, te lo ruego, no me dejes. Al ver que no reaccionaba, Lucía llorando se deslizó de la cama y se arrodilló frente a mí. Al hacerlo, arrastró el suero. Las botellas cayeron al suelo con estrépito. Incluso la aguja se torció y le rasgó el dorso de la mano. La sangre salpicó. La escena era verdaderamente lamentable. ¿Desde cuándo Lucía había sido así? Venía de buena familia, era hermosa. Desde siempre había tenido incontables pretendientes. Los hombres eran los que giraban a su alrededor. Después de casarse, siguió siendo orgullosa y caprichosa. Y sin embargo, alguien tan altiva como ella estaba ahora suplicándome, humillándose ante mí. Tal vez otra persona habría sentido compasión. Yo no. La miré desde arriba, sin la menor intención de ayudarla a levantarse, y rechacé con frialdad. No. Mi indiferencia la hirió. Podía percibir claramente su dolor y su desesperación, incluso una pizca de incomprensión. Se mordió el labio y dijo: ese día fue Makoto quien me eligió a mí. Yo no acepté. Sí, tampoco lo rechacé. Pero no hice nada que te traicionara. ¿Por qué tienes que aferrarte a esto y no soltarlo? Gritó, desmoronándose. El movimiento pareció abrirle la herida. Pronto la sangre empezó a filtrarse por su muñeca, de un rojo intenso que resultaba impactante. El alboroto atrajo a ambos padres. Al ver la escena, todo se volvió caótico. El padre de Lucía dijo: Jorge, Lucía cometió un error, pero el verdadero culpable es Makoto. Nuestra Lucía solo lo veía como un amigo. También fue engañada. La madre de Lucía añadió: dicen que hacen falta 100 años de destino para compartir un barco y 1000 años para compartir la almohada. Hemos visto cómo ustedes dos han recorrido este camino juntos. ¿De verdad tiene que terminar así? El padre volvió a hablar. Hagamos esto, te garantizo que, mientras no te divorcies de Lucía, los negocios de la familia quedarán bajo tu control. Y si vuelve a pasar algo, Lucía se irá sin llevarse nada. Tras oír eso, incluso mis padres vacilaron. Mi madre dijo: Jorge, Lucía está así, de verdad sabe que se equivocó. Ninguna familia está libre de problemas. Mi padre quiso replicar, pero mi madre lo fulminó con la mirada y continuó: además, Lucía está embarazada. ¿No pueden hablarlo? Es tu hijo. ¿Vas a dejar que nazca sin padre? Sí, Lucía estaba embarazada, de 1 mes. También fue por ese embarazo que en aquel momento no mencioné el divorcio de inmediato. La importancia que mis padres daban a un nieto superaba cualquier expectativa. Miraban a Lucía, aunque no expresaron claramente su postura. Sus rostros estaban más suaves que al principio. Era evidente que también querían darle otra oportunidad. Capítulo 9. Al final, acepté darle a Lucía una oportunidad. Si durante 1 mes no tenía ningún tipo de contacto con Makoto, dejaría de considerar el divorcio. Ambas familias fueron testigos. Sus ojos se iluminaron al instante y aceptó en el acto. Parecía pensar que mi condición era algo fácil de cumplir. Los padres de ambos lados también respiraron aliviados, pero solo yo sabía que para ella era una apuesta perdida desde el principio. Capítulo 10. Lucía bloqueó a Makoto. De verdad dejó de contactarlo. Salió del grupo. Dejó de seguir todas sus cuentas e incluso me mostraba cada día capturas de pantalla de su teléfono para demostrar que su historial estaba absolutamente limpio. Ana, al enterarse,
Se sorprendió, entrecerró los ojos y preguntó: Jorge, ¿no estarás pensando en volver con tu exesposa? Se inclinó hacia mí, con aire curioso. Ana conocía los problemas entre Lucía y yo. Durante aquel viaje de negocios, lo había analizado seriamente y me dio una idea: usar la misma moneda para devolver el golpe, hacer que Lucía experimentara lo que se siente cuando tu pareja tiene un hermano del alma del sexo opuesto. El efecto fue evidente, pero yo ya había visto con claridad qué clase de mujer era. Nuestro problema nunca fue Makoto. Al notar la preocupación en el rostro de Ana, respondí con serenidad: el final, el divorcio, no va a cambiar. Aunque no lográramos divorciarnos, tampoco habría posibilidad de reconciliación, porque el mes pasado me diagnosticaron una enfermedad maligna. El médico me dijo que ya no podía postergarse más. No se lo conté a Lucía, ni tampoco a mis padres. La probabilidad de éxito de la cirugía era inferior a la mitad. ¿Para qué añadirles más angustia? Así que, si no lograba salir del quirófano, en efecto, ya no habría necesidad de pensar en el divorcio. Después de despedir a mis padres, concerté la fecha de la operación. Ese día coincidía con el cumpleaños de Makoto. ¿Y cómo lo sabía? Porque cada año, en su cumpleaños, todos los del complejo debían asistir sin falta, lloviera o tronara. Elegí esa fecha a propósito, no por competir con nadie, sino porque no quería que Lucía viniera a molestarme ese día. Ana me acompañó al hospital. En el camino lloró más que yo. Dijo: Jorge, no puedes abandonar al equipo y huir. No conozco a nadie aquí. Tienes que responsabilizarte de mí, ¿lo sabes? Ana tuvo un primer amor muy profundo, pero él murió de enfermedad a los 20 años. Desde entonces, había usado su carácter desenfadado como máscara y llevaba años sola. Al llegar a la puerta del quirófano, seguía llorando desconsoladamente. Yo, en cambio, me mantenía tranquilo. Ana, antes que nada, eres tú misma. No estás destinada a convertirte en la lápida de nadie. Ana se quedó sin palabras. Me miró con expresión compleja y asintió suavemente. Esbocé una leve sonrisa. No hacía falta verme en un espejo para saber lo apagada que debía de estar mi expresión, aunque ya me había preparado mentalmente. En el instante en que me di la vuelta, los ojos se me enrojecieron. Capítulo 11. Después de que la anestesia hizo efecto, ya no supe nada, así que no sabía que había pasado por una carrera contra la muerte. El paciente tiene una hemorragia masiva que no se detiene. ¿Dónde están los familiares? Necesitamos una firma inmediata. Cuando el médico salió corriendo del quirófano, Ana se quedó paralizada. Le metieron los documentos en la mano, pero ella no podía demostrar que tuviera parentesco conmigo. Suplicó: ¿puede dejarlo en blanco primero? Sus padres no viven en esta ciudad, y su esposa tiene algo que hacer. El médico, visiblemente ansioso, respondió: ¿está bromeando? Son normas del hospital. Llame ahora mismo a su esposa. El paciente está en estado crítico. Ana reaccionó como si despertara de un sueño y empezó a llamar frenéticamente a Lucía. Una vez, 2 veces, 3 veces, 13, 33, 53. No contestaba. En la llamada número 53, directamente colgaron. Ana pasó de la ansiedad al pánico, y finalmente estalló. Contesta el teléfono. Lucía, tu marido está a punto de morir. ¿Cómo tienes cara para irte a ver a tu amante? Gritaba histéricamente en el pasillo del hospital. El personal médico y los pacientes que observaban se detuvieron, conmovidos por la escena. Algunos comenzaron a insultar a la infiel, otros ayudaron a buscar soluciones, hasta que alguien dijo: si no la encuentran a ella, intenten localizar a alguien que esté con ella. A Ana se le encendió una luz. Usó mi teléfono y marcó otro número. Capítulo 12. Lucía llegó 15 minutos después. Detrás de ella venían su padre y su madre. Cuando apareció, su ropa estaba desordenada. El escote ligeramente abierto. Tenía restos de crema de pastel en el cabello y en la ropa. Estaba fuera de sí. Todo eso lo supe después, cuando desperté y Ana me lo contó. Con los ojos enrojecidos, dijo: por suerte la ayuda fue a tiempo y la operación salió relativamente bien. Si no, no te habría vuelto a ver. Ana hablaba de mi buena suerte. Yo, en cambio, pregunté con expresión tranquila: ¿Lucía sigue arrodillada afuera? Esta vez Lucía estaba arrodillada frente a la puerta de la habitación. Nadie intercedía por ella. Sus padres sabían que no tenían razón. Después de la operación me consolaron un buen rato. Antes de irse, su padre me dio unas palmaditas en el hombro y, con voz ronca, dijo: Jorge, todos estos años, ¿cómo habrás vivido? Mi hija ya no tiene remedio. Si quieres el divorcio,
No volveremos a decir una palabra en contra. Haremos lo que tú decidas. Volví en mí y me encontré con la mirada compleja de Ana. Ayúdame a salir, dije con calma. Ana quiso convencerme de que no lo hiciera, pero no pudo. Me sentó en la silla de ruedas y me llevó hasta la puerta. En el pasillo, Lucía seguía arrodillada. Llevaba el mismo vestido arrugado del día, y en su mejilla había una hinchazón roja. Ana le había dado esa bofetada. Delante de todos. Lucía no se defendió. Y ahora, con gente yendo y viniendo, ella, que siempre odiaba ser observada, no se movía ni un centímetro. Al verme, su rostro reflejaba dolor y tristeza, pero antes de que pudiera hablar, le lancé un documento y dije, perdiste. Esas 2 palabras bastaron para que su rostro quedara sin sangre. En el ruidoso pasillo había murmullos de curiosos, pero nada superaba el sonido de su llanto desgarrador. Sin siquiera mirar el documento en el suelo, me dijo entre sollozos, no me contaste que estabas enfermo y que te operaban porque no querías que me preocupara, ¿verdad? Y yo en cambio, cuanto más hablaba, más sufría. Al final, se dio una bofetada con fuerza. Yo rodé los ojos. Piensas demasiado. No te lo dije más bien porque temía que me perjudicaras. Con poca energía, apoyado contra la pared, añadí con precisión. Además, sabía perfectamente que hoy tampoco podrías venir, aunque la condición era simple. Solo un mes sin contactar a Makoto. Algo tan sencillo. Lucía no pudo cumplirlo. Se mordió el labio y dijo, cuando estábamos en primaria, Makoto me salvó la vida. Así que le prometí que siempre pasaríamos juntos nuestros cumpleaños. En 3er grado, Lucía se escapó de casa. Por casualidad, se metió a dormir en un contenedor. Cuando despertó al día siguiente, ya estaba suspendida a miles de metros de altura, en un avión de carga, en peligro. Por suerte, Makoto, que la había seguido en secreto, la encontró a tiempo y la salvó. Desde entonces, Lucía desarrolló una dependencia hacia él. Siempre estaban juntos, inseparables. Pero un error es un error, por muchas razones que existan. Yo no tengo ninguna obligación de comprender su recorrido emocional. Capítulo 13. Lucía aceptó el divorcio. Tramitamos todos los documentos. Muy pronto pasó el mes obligatorio de reflexión. Salimos juntos de la oficina de registro civil. Su expresión era la de alguien que asiste a un funeral. No se resignaba. Me rogó que le diera otra oportunidad. Dijo que quería expiar sus errores. Dijo que me amaba. Lloró frente a mí una y otra vez. Al principio fue súplica. Al final, fue aferrarse desesperadamente. En medio del forcejeo, ninguno de los dos notó que habíamos llegado a la calzada. Mucho menos vimos un Maybach familiar que venía directo hacia mí. ¡Bam! Todo ocurrió demasiado rápido. Cuando reaccioné, Lucía ya había salido despedida frente a mí, como una escena en cámara lenta, antes de volar por los aires. Lo último que me dijo fue, lo siento. En ese instante, mi corazón se detuvo. Solo cuando el cuerpo golpeó el suelo con un sonido sordo volví en mí. Corrí hacia ella. En ese momento, Makoto salió disparado del asiento del conductor. Al ver que quien había sido atropellada era Lucía, comenzó a rugir como un loco. Me gritaba que muriera, y con un cuchillo en la mano se lanzó hacia mí, pero pronto fue reducido por policías que patrullaban la zona. Lo presionaron contra el capó y le arrebataron el arma. Seguía vociferando, Jorge, hijo de puta, ¿por qué no te mueres tú? Si no fuera por ti, Lucía no habría cortado conmigo. Es por tu culpa, maldito bastardo. Te voy a matar, carajo. Makoto estaba completamente fuera de sí. El día de mi operación, mis suegros habían ido a su residencia y encontraron a Lucía con él y con el grupo del complejo. Montaron en cólera. Varias familias poderosas se unieron para aislar a la familia Ito, para calmar la indignación. La familia Ito no tuvo más remedio que sacrificar a Makoto. Planeaban enviarlo al extranjero y prohibirle volver de por vida. Aquellos jóvenes adinerados que antes lo trataban como a un hermano mayor, cuando vieron afectados sus propios intereses, rompieron relaciones con él de inmediato. Para Makoto, aquello fue la noche más oscura, y él creía que el culpable de todo era yo. Si yo moría, todo volvería a la normalidad. Lo escuchaba, y solo me parecía absurdo. Capítulo 14. Lucía logró salvar la vida, pero quedó paralizada de medio cuerpo. El bebé también se perdió. Makoto no fue condenado a muerte, pero sí declarado culpable de lesiones intencionales y sentenciado a cadena perpetua. Se dice que en prisión, por razones desconocidas, le rompieron una pierna, después del accidente de Lucía. Muchas personas vinieron a buscarme, sus padres, sus amigos, mis padres. Sus padres me suplicaban que,
por el afecto que alguna vez existió entre marido y mujer. No la abandonara en ese momento. Sus amigos esperaban que, ya que ella había terminado así por mi culpa, me quedara para cuidarla. Mis padres, en cambio, me urgían a regresar cuanto antes a mi ciudad natal y no quedarme allí buscando problemas. Al final, fui a verla, la mujer orgullosa de antaño. Ahora yacía en la cama del hospital, incapaz de valerse por sí misma incluso para las necesidades más básicas. No dijo nada, solo me miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Le di las gracias. Después de todo, me había salvado la vida. Ella dijo, sé que no tengo derecho a pedirte que te quedes. Con la voz ronca y quebrada, añadió, todo lo que me está pasando es culpa mía, es mi castigo. Hice un gesto con la mano. No exageres, el médico no te ha condenado a muerte. Si colaboras con el tratamiento, aún tienes la oportunidad de volver a ponerte de pie. Lucía se emocionó al oírlo. Me miró con esperanza, nerviosa, y preguntó con cautela, entonces, ¿estás dispuesto a...? La interrumpí. Ya estoy preparando mi regreso a mi ciudad natal. Lo sabes, si no hubiera sido porque dijiste que no querías casarte lejos, yo debería haberme desarrollado allí después de graduarme. Mi tono fue pausado, sin prisa ni enfado. En ese instante, vi cómo el rostro de Lucía se apagaba, como un girasol que pierde la luz. Sus ojos se enrojecieron y esbozó una sonrisa amarga, cargada de autodesprecio. Lo sabía, alguien como yo debería pudrirse en el barro toda la vida. Dije, Lucía, cada uno tiene su propia vida, ya no puedes influirme, y tampoco deberías dejar que yo influya en la tuya. Interrumpí su autocompasión. Tal vez mi mirada fue demasiado directa, como una flecha al corazón. La habitación quedó en silencio absoluto. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre mí, como si me envolviera en un resplandor dorado.